Soy Marta Rodríguez y desde hace ya 4 años tenemos aquí un curso que se llama Sexo, Género y Educación. En enero vamos a empezar la siguiente edición, que será la 5ª edición, y tengo que decir que lo empezamos con mucha esperanza, con la esperanza de que era posible formar formadores que fueran capaces de afrontar la cuestión del género con los jóvenes de una manera que ayudase, que crease puentes, que hubiera un entendimiento mutuo. Y tengo que decir que después de estas 4 ediciones estoy más convencida de esto. Ya no solo es una esperanza, sino que es una esperanza confirmada con la experiencia, ¿no? Hemos formado pues ya 4 generaciones de formadores y vemos que este diálogo cada vez es menos soñado y más posible, ¿no? Porque efectivamente reciben instrumentos, reciben herramientas que les permiten pues, afrontar este tipo de diálogos, no solo con jóvenes, pero también con niños, con situaciones y contextos institucionales que hacen que la cuestión que a veces nos produce mucho miedo pues resulte menos fantasmagórica y más fácil de afrontar. ¿Y por qué creo que esto es una cuestión que hay que afrontar con mucha esperanza, pero también con herramientas? Porque creo que como Iglesia nos hemos visto un poco lentos a la hora de ver cómo afrontar la cuestión del género. ¿Lentos en qué sentido? Que por cómo se introdujo, una cuestión también compleja que hay que iluminar desde el punto de vista histórico, nos hemos encontrado faltos de herramientas. Y a mí me parece que nos han faltado 3 tipos de herramientas a la hora de afrontar la cuestión del género. En primer lugar, creo que no sabemos bien todo lo que implica este complejo mundo del género, la terminología, la cantidad de matices, la cantidad de cuestiones implicadas. A mí me gusta decir que los jóvenes se encuentran como metidos en un laberinto y que si no conocemos bien cómo funciona este laberinto, es difícil que podamos decir una palabra que realmente ilumine, que realmente interpele, que realmente parezca significativa, ¿no? Entonces, en primer lugar, tenemos que conocer un poco más de cerca este complejo mundo de género. Pero otro tipo de herramientas que nos ha faltado es una antropología capaz de iluminar realmente las cuestiones y las preguntas planteadas por el género. Y esto parece que se da por descontado y sin embargo no es así, ¿no? Quizás algunos de nosotros digamos, no, yo tengo una buena visión antropológica y esto no me pasa. Y sin embargo creo que a veces hemos propuesto una antropología con categorías un poco estáticas, incapaces realmente de responder a las preguntas, ¿no? Es decir, el ser varón y mujer es algo natural y cultural al mismo tiempo, ¿no? Y tenemos que comprender bien la complejidad de elementos que entran en juego, no en mi ser mujer desde el punto de vista de la naturaleza, que en esto viene todo dado, sino en mi ser mujer desde el punto de vista de mi identidad psicológica, ¿no? En el que entran distintos factores y es algo que no está hecho de manera definitiva nunca, ¿no? En este sentido podríamos decir que yo nazco mujer y que al mismo tiempo tengo la tarea de hacerme mujer, ¿no? Y esto es una tarea, un recorrido a veces complejo, en el que intervienen muchos factores y es necesario desde el punto de vista antropológico comprender esta complejidad para luego poder iluminar de manera adecuada pues, todas las preguntas que nos plantean pues, las distintas teorías de género, los distintos cuestionamientos que encontramos en nuestro contexto, ¿no? Entonces nos ha faltado también un adecuado equipaje antropológico que pueda responder a todas las inquietudes planteadas. Pero luego un tercer tipo de herramienta que nos ha faltado ha sido una mirada pedagógica y unas herramientas capaces de realmente acompañar y de interpelar sobre todo a jóvenes, pero no solo, diría una sensibilidad propia de un mundo posmoderno, ¿no? Cuando hablamos del mundo posmoderno a veces podemos hacerlo con tintes negativos, ¿no? Porque subrayamos el emotivismo, la autorreferencialidad, que si las generaciones de cristal. Sin que esto tenga algo de verdad, me parece que no es el enfoque más adecuado, porque la posmodernidad es el contexto donde nos movemos hoy y es la tierra buena donde tenemos que ser capaces de sembrar una semilla, ¿no? Y esto me exige aprender un lenguaje, aprender una capacidad de reconocer, ¿no? Este terreno para poder sembrar la semilla de manera adecuada, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Pues me refiero a que, por ejemplo, nuestro contexto cultural posmoderno rechaza visceralmente
toda verdad que se presenta como absoluta, como igual para todos, ¿no? Y es como un rechazo a veces inconsciente pero real, ¿no? Uno cuando habla con un joven y le habla de la verdad, ¿no? De repente tiene una reacción así como medio alérgica, ¿no? Porque lo siente como dogmático, como impositivo, ¿no? Y esto es propio de nuestra sensibilidad postmoderna, ¿no? Entonces, cuando yo voy a hablar de la diferencia sexual y de que el sexo es algo radical, quizás no es del todo adecuado hacerlo a partir de la ley natural y de la naturaleza o del varón y mujer los creó. Esto es cierto, pero quizás yo tengo que aprender también un camino donde yo les ayude a descubrir esta verdad que ellos tienen dentro, ¿no? Porque el ser humano está bien hecho, el corazón humano está bien hecho, el corazón humano, esto lo decía Ratzinger, lo decía Giussani, lo dice el catecismo, ¿no? Que dice que la ley natural la ha escrito Dios en nuestro corazón, ¿no? Entonces tenemos que desarrollar una gramática adecuada que nos permita acompañar al joven para descubrir la verdad que tiene dentro, no que yo le impongo, que yo le argumento, que yo le demuestro desde fuera, ¿no? Esto es simplemente un botón de muestra que nos hace ver que hoy en día pues tenemos que aprender un nuevo lenguaje, una nueva pedagogía, una nueva forma de acercarnos a los problemas para poder ayudar a los jóvenes a descubrir la verdad que los hace libres, pero una verdad que es de dentro hacia afuera, no de fuera hacia adentro, ¿no? Esto es solo un botón de muestra, pero creo que en todo el diálogo con la cuestión del género, con todas las problemáticas que plantea, nos ha faltado este tipo de herramientas, ¿no? Que conozcan la sensibilidad posmoderna, que sepan adaptar el lenguaje, ¿no? Y estoy convencida de que el ser humano está bien hecho, el corazón humano está bien hecho y es capaz de reconocer el bien, la verdad y la belleza para la cual el corazón está hecho, ¿no? Pero esto exige una forma de presentarlo, ¿no? Y a mí me da mucha paz y mucha esperanza decir que como Iglesia no hemos tenido este tipo de herramientas, ¿no? Que nos han faltado ese conocimiento mayor del mundo del género, que nos han faltado herramientas antropológicas adecuadas, es decir, un conocimiento profundo, capaz de distinguir, capaz de responder, y también herramientas pedagógicas, ¿no? De capacidad de proponer la verdad en un mundo que la acepta de otra manera. Y digo que para mí esto es una fuente de esperanza y de paz, porque muchas veces como que nos tranquiliza decir o nos autoconvencemos de que la dificultad para realmente dialogar con el mundo, con los jóvenes sobre estos temas, es culpa de un montón de elementos externos, ¿no? Que están ahí, ¿no? Que si las redes sociales, que si Hollywood, que si los lobbies, ¿no? Y las políticas, ¿no? Y todo esto es verdad. Y va a seguir siendo verdad, ¿no? Pero no nos exime del preguntarnos, bueno, y por mi parte, por parte de los educadores, por parte, me atrevo a decir también de la Iglesia, ¿por qué nuestro discurso no ha sido capaz de interpelar, ¿no? Más? Y a mí me ayuda a reconocer que hay cosas que están en nuestro campo, ¿no? Porque si yo pensara que la culpa, por así decirlo, de toda esta confusión está toda solo en elementos externos, no habría ningún motivo para la esperanza, porque no creo que esas, digamos, políticas y esas tendencias vayan a cambiar en los próximos años. Quizás sí, pero no parece que vaya a ser así, ¿no? Que vaya a cambiar el panorama y que vaya a haber una cultura, una educación más favorable a una... No creo, ¿no? Entonces, reconociendo esa adversidad y esas dificultades objetivas reales, para mí reconocer que nuestro discurso no ha sido capaz de interpelar de la manera adecuada, pues es una fuente de mucha paz, porque significa que hay algo que está en nuestra cancha, ¿no? Que hay algo que efectivamente podemos hacer, ¿no? Y en este sentido a mí me gusta mucho pensar en el ejemplo de Karol Wojtyla en el contexto del comunismo, ¿no? Donde realmente había una falta de libertad objetiva, ¿no? Esta gente se cargaron a todos los intelectuales polacos, que no es ninguna broma, o sea, y había una violencia, una imposición, una real, ¿no? Y este joven sacerdote, después obispo, no se dedicó principalmente a decir lo malos que eran los malos, a decir lo adverso y lo poco justo que eran las circunstancias, no. Este hombre, ¿qué es lo que hizo? Formar una generación de jóvenes libres, ¿no? Y yo me pregunto como educadores si somos capaces de formar generaciones de jóvenes libres, que sean capaces de discernir con sentido crítico lo que reciben a través de las redes sociales, lo que reciben a través del cine, lo que reciben a través de la música. Somos capaces de formar
jóvenes libres, ¿no? Capaces de discernir, capaces de decir que sí, capaces de decir que no, capaces de emprender ellos mismos un viaje para reconocer lo que significa ser varón y lo que significa ser mujer. Creo que este es nuestro desafío, ¿no? Y reconocer que tenemos terreno todavía por recorrer me parece que nos da mucha esperanza. En mi experiencia veo que a veces los diálogos entre jóvenes y adultos sobre cuestiones de género son muy difíciles, ¿no? Y creo que puede ser que sea la experiencia de muchos, ¿no? Son difíciles porque normalmente son fuentes de conflicto, de falta de comprensión, y entonces es un tema que las dos generaciones tienden a evitar, ¿no? Para evitar el conflicto, ¿no? Y esto es algo que he comprobado bastante. Cuando viajo, me toca viajar bastante, pregunto a los jóvenes, normalmente cuando encuentro grupos de jóvenes, cuáles son los temas que más les preocupan, y entre los 5 primeros suele estar siempre el tema del sexo y el género, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que es un tema que a los jóvenes les preocupa, que les inquieta, que les plantea preguntas. Y la siguiente pregunta suele ser, bueno, ¿y de este tema hablas con los adultos? Y me atrevo a decir que en un 90% la respuesta es negativa, ¿no? Los jóvenes no hablan con los adultos de este tema que les preocupa, porque no encuentran que haya un terreno común, ¿no? Y eso quiere decir que no hablan con sus padres, que no hablan con sus profesores, que no hablan con sus acompañantes, con sus mentores, con sus directores espirituales, si es que los que tienen, ¿no? Esto es algo muy interesante y muy fuerte, ¿no? Porque es un tema que les inquieta, pero del que no se atreven a hablar, ¿no? Y a veces mi experiencia es que pueden pasar incluso por instituciones educativas católicas, colegios católicos buenos, universidades católicas, movimientos eclesiales, parroquias, y este tema no sale a la luz, ¿no? No es un tema del que hablen con facilidad. Y entonces, ¿qué ocurre? Que un joven puede pasar por todos una serie de ambientes estupendamente bien orientados y católicos y lo que tú quieras, y en ningún momento ha encontrado el espacio para plantear sus inquietudes, para plantear sus dudas, para plantear lo que efectivamente piensa. ¿Por qué? Porque este diálogo se presenta como peligroso, se presenta como un diálogo que sería mejor evitar, ¿no? Y esto para mí es un gran fracaso educativo. O sea, que un joven pase por un colegio y una universidad, un movimiento, no me da igual, católico, y que no haya tenido el espacio para decir realmente lo que piensa, es un fracaso educativo, ¿no? Algo estamos haciendo mal, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces ellos normalmente repiten, si es un contexto institucional de educación católica, lo que saben que el profesor o que quiere escuchar, pero en el fondo siguen pensando lo que piensan, ¿no? Y entonces parece que son impermeables a una propuesta antropológica alternativa, porque nunca se ha creado un espacio de seguridad donde ellos puedan decir realmente lo que piensan, ¿no? Entonces me parece que el gran desafío, uno de los primeros grandes desafíos que tenemos, es crear un espacio seguro. Espacio seguro puede ser interpretado en distintos modos, ¿no? Espacio seguro, me quiero referir a un espacio donde los jóvenes puedan decir realmente lo que piensan, ¿no? Y nosotros podamos darles ese espacio sin escandalizarnos, sin impacientarnos, sin quererles dar inmediatamente la respuesta antes de que ellos terminen de plantear lo que piensan, ¿no? Me parece que no podemos dar por descontado que los educadores tenemos esta capacidad. No lo podemos dar por descontado, porque nos surge darles la respuesta, nos surge argumentar, nos surge decirles que en el fondo tienen ideas que son equivocadas, ¿no? Pero entonces nos equivocamos y planteamos el parche antes de que emerja realmente cuál es la pregunta, y entonces esto es un fracaso educativo. Entonces realmente inmediatamente retiran velas, dicen que mejor no plantean lo que realmente piensan, y pasan, ¿no?, por nuestros ambientes educativos impermeables, ¿no? Entonces creo que esto es algo para lo cual nos tenemos que preparar, que repito, creo que no podemos dar por descantado, ¿no? Porque nos exige, en primer lugar, bajarnos de nuestro lugar donde nos sentimos muy cómodos, que es el pedestal de la autoridad, del maestro que tiene respuestas para todo, y colocarnos sin renunciar a la autoridad que en algunos contextos no tenemos, ¿no? Pero colocarnos en el lugar de un testigo creíble
que es capaz de caminar con alguien para encontrar respuestas a sus verdaderas preguntas, ¿no? Y esto si eres profesor de educación católica, si eres catequista, si eres incluso padre de familia, sabiendo que cada, digamos, rol tiene exigencias distintas y te colocas de manera distinta ante el joven, ante el adolescente, creo que es necesario, ¿no? Y creo que no nos han educado así. Creo que a mí mis padres no me educaron así y me educaron muy bien, pero los contextos han cambiado y si creemos hoy realmente ser creíbles, tenemos que acercarnos de otra manera, ¿no? Y no estoy hablando en ningún momento ni de relativismo, ni de ambigüedad, ni nada por el estilo, ¿no? Creo que como educadores en ningún momento podemos decir una mentira y en ningún momento podemos decir algo que parezca ambiguo, ¿no? Pero sí como educadores nos podemos plantear la pregunta de cuál es la verdad que este contexto particular es capaz de acoger aquí ahora. ¿Cuál es la verdad que es capaz? ¿Por qué? Porque si el contexto no está preparado para acoger esa verdad, quizás tenga que hacer un camino para preparar la tierra para que pueda ser capaz de acoger esta verdad. Si no, nos puede pasar, como dice el Evangelio, y quizás la expresión puede parecer un poco desafortunada, que acabamos echando las perlas a los puercos, ¿no? o que acabamos echando una semilla que en verdad no, la tierra no puede recibir y entonces lo quemo, ¿no? Si yo entonces uno tiene que discernir, ¿no? los espacios, los momentos, tengo que hacer un camino, me tengo que ganar la credibilidad, ¿no? Tengo que hacer un vínculo. Creo que la Iglesia en los últimos años ha calado la conciencia de que afrontar la cuestión del género es una urgencia pastoral, desde todos los puntos de vista, ¿no? Hace quizás 10 años podíamos todavía, no quiero decir esconder la cabeza debajo de la tierra, pero apartar la vista y decir que este tema no nos tocaba o que no sabíamos o que no era el momento de afrontarlo. Creo que hoy en día eso es imposible. Hemos comprendido que es una tarea ineludible, la gente lo pide. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que sufre por esta cuestión y desde el 2018 en el Sínodo de los Jóvenes emergía el grito de los jóvenes que decían queremos que la Iglesia nos dé una palabra clara y empática del género y la homosexualidad y no lo recibimos, ¿no? Esperamos de la Iglesia una palabra clara y empática y no la recibimos. Y eso poco a poco ha ido calando, ¿no? Y entonces poco a poco va calando la certeza de que de este tema ya no nos podemos seguir escapando, ¿no? El problema es que muchas veces no se tienen las herramientas. Hace pocas semanas estuve con un grupo de 30 sacerdotes diocesanos de distintas diócesis de España y presentaban cómo pues este tema les plantea muchas preguntas, ¿no? Porque tienen jóvenes con confusión de género, con atracción al mismo sexo en nuestras parroquias, en nuestras comunidades y no saben cómo acompañar, no saben cómo orientar, no saben cómo integrar, no saben cómo proponer a estas personas un camino de santidad con todo lo que esto implica, ¿no? y se encuentran muy desprovistos. Pero luego están también todos estos otros jóvenes que quizás no tienen una pregunta particular de su propia identidad, pero que también pues plantean inquietudes y que también dicen ¿y esto cómo se enfoca? ¿Y esto cómo se ilumina? ¿Y esto la Iglesia qué dice? Y se encuentran también bastante desprovistos a la hora de afrontar esta cuestión, ¿no? Pero luego también están las familias de estas personas, ¿no? Escribí un librito muy sencillo que se llama Género, Jóvenes e Iglesia y me impresionó mucho que a las pocas semanas de haberse publicado me empezaron a llegar mensajes de todas partes del mundo y de gente que yo no sé cómo conseguía mi mail, la mayoría de ellos padres de familia que me decían tengo una hija que, tengo un hijo que, tengo una situación personal. Me llamó mucho la atención porque pensaba, ¿cómo es posible que esta gente me haya buscado desde Ecuador, desde El Salvador, desde Costa Rica, desde todas partes, de verdad, desde muchas ciudades del mundo y no tengan en su comunidad eclesial cercana una persona referente que les pueda acompañar en esta cuestión que ellos me están planteando, ¿no? ¿Qué hago con mi hija? ¿Cómo gestiono esto? ¿Cómo voy a su boda? ¿No voy a su boda? Todas estas preguntas que causan mucho sufrimiento a los padres. Y esto me hizo ver que efectivamente en las comunidades eclesiales locales muchas veces no se tienen las herramientas, ¿no? Entonces no saben cómo acompañar este tipo de situaciones.
Y digo que en los últimos años creo que ha calado la conciencia de que esto es una tarea ineludible, ¿no? Me atrevo a decir urgente, ¿no? Que no podemos simplemente mirar para otro lado. El problema y el gran desafío es realmente formar formadores, porque lo que pasa es que muchas veces en las comunidades eclesiales se abre un poco el deseo de hacer una pastoral para familias, para personas, para integrar, para incluir cuestiones que se sienten ya cada vez más como necesarias, como urgentes, pero no se tienen principios, no se tienen criterios, no se tienen visiones claras. Y entonces, pues hay dos riesgos en esto, ¿no? El riesgo de la ambigüedad, de la confusión, del escándalo que puede producir tomar cierto tipo de decisiones, o el riesgo de no vivir realmente el Evangelio, de ser rígidos, de ser duros, de ser personas que excluyen. Y entre el uno y el otro, pues es necesario tener realmente la formación que nos permita combinar armoniosamente verdad y caridad, que nos permita ser realmente como iglesia madre que acoge, que acompaña, que no juzga, que integra, que abraza, que consuela, madre, pero también ser maestra, que es clara, que propone, que da una vía, que enseña. Y nos cuesta, a veces es más fácil ser uno de los dos, ¿no? Solo madre o solo maestra o solo verdad o solo caridad. Y mi sensación es que en las comunidades educativas, en las comunidades locales, en las comunidades eclesiales, faltan las herramientas para afrontar este tipo de camino. Y por eso creo que en los próximos años, si realmente queremos responder a este desafío, necesitamos hacer un esfuerzo ingente por formar formadores. Y por formar formadores me refiero a catequistas, a profesores, a directores de colegio, a padres de familia, porque si no es muy fácil caer en uno de los dos extremos. Creo que toda la cuestión de género nos ha planteado una crisis, y una crisis que ha tenido su precio en la confusión de los jóvenes, en el sufrimiento de familias, en muchos ámbitos, de los niños sobre todo. Y al mismo tiempo creo que la cuestión del género nos plantea, además de una crisis, una grandísima oportunidad. Y quiero verla así. ¿Por qué? Porque creo que nos presenta ante todo una oportunidad de conversión eclesial, de conversión al Evangelio, para realmente poder mirar toda esta cuestión, todas estas inquietudes, todas estas heridas con los ojos y con la mirada de Jesús. Y esto se dice fácil, pero no lo es. Muchas veces nos encontramos en el propio corazón durezas, rigideces, prejuicios que no son evangélicos. Entonces me parece que toda esta cuestión nos plantea una gran oportunidad de conversión, pero nos plantea también una gran oportunidad de caminar para realmente ser la iglesia que es capaz de responder y de iluminar en el hoy. ¿Por qué? Porque creo que la cuestión del género es como uno de los temas en los que se ve más claro este choque de paradigmas, en los que se ve más claro que no es posible realmente ser interlocutores creíbles si no lo hacemos desde una mirada, desde un vocabulario que nos haga realmente interpelar el corazón del mundo posmoderno. En otras cuestiones quizás se puede, en la cuestión del género simplemente no llega, ¿no? El terreno es muy impermeable, entonces creo que esto nos obliga a ponernos en camino, a movernos para realmente salir quizás de la zona de confort, de la zona que tenemos conocida, donde nos sentimos a gusto, y darnos cuenta de que tenemos que caminar para realmente ser interlocutores creíbles en el hoy, no en el ayer ni en el dentro de 50 años, sino en el hoy. Y entonces esto nos obliga también a un camino que exige mucha confianza, que exige también mucha audacia y mucha fidelidad, ¿no? Entonces creo que es una oportunidad también de crecimiento para las comunidades. Y luego para efectivamente afrontar de una manera profunda una cuestión como es la del sexo, que es algo muy profundo, ¿no? Que hemos afrontado a veces con una mirada un poco simplista, un poco reductiva, ¿no? Que caía fácilmente en estereotipos, que caía fácilmente en simplificar lo que efectivamente es más complejo, ¿no? Entonces nos obliga a formarnos, nos obliga a crecer, y creo que esto es
además de una cuestión que nos preocupa y que tiene su lado de crisis, es también una grandísima oportunidad.